Le voy a pedir que abra su Biblia ahí en el primer libro de Timoteo. Primer libro de Timoteo, capítulo 4. Amén. Vamos a estar leyendo ahí del verso 9 al verso 12. ¿Lo tiene? Lo leemos todos juntos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por este mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Tome su lugar. Amén. Y miren, nos vamos a enfocar ahí en el verso 12, que dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Y miren, mi hermano, ¿qué es ser ejemplo? Para empezar a entender un poquito más, ¿qué es ejemplo? Ejemplo, como nos decía ahorita nuestra hermana, es el testimonio de nuestros hechos. Amén. Ejemplo es el testimonio de nuestros hechos ante la sociedad. ¿Qué es esto? En otras palabras, es decir, es el resultado final de nuestras decisiones. Eso es ser ejemplo. Eso significa la palabra ejemplo. Mi testimonio ante la sociedad. Amén. Entonces, fíjese, hemos dicho en otras ocasiones, se nos ha dicho, o nosotros mismos lo hemos visto con nuestros ojos, ¿verdad? Cuando estamos buscando una oportunidad para ser útiles en la obra de Dios, ¿qué buscamos, mi hermano? Generalmente, fíjese que buscamos, ponemos los ojos en aquellas áreas que en nuestra iglesia están reglamentadas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, podríamos decir dirigir un culto, ser del coro, ser maestra de niños o predicar. Eso es lo que comúnmente una persona pone su mirada cuando decimos yo quiero hacer algo para Dios. Luego ponemos nuestra mirada ahí. Pero no vemos, mi hermano. Fíjese que no se nos brinda una oportunidad, dice, en ninguno de nuestros de estos campos que acabo de decir. Si no se nos brinda esa oportunidad, tristemente pudiese haber personas que se desaniman. Empiezan a desanimarse o pensando que no estamos viviendo útilmente para Dios o no estamos haciendo nada importante para Dios. ¿Qué es lo que el diablo nos hace creer? Pero que no es verdad. Pero fíjese que pocas veces nos hemos preguntado, ¿hemos decidido ser un ejemplo? ¿Cuántos se han preguntado eso? ¿Soy un ejemplo para las personas o para los de mi alrededor? ¿O nos hemos detenido para considerar que una vida fiel, fíjese bien, ejemplar y sincera puede llegar a ser mayor valor delante de Dios? Que una que, fíjese bien, realiza muchas cosas aparentes y vistosas, pero que descuidamos muchas de las veces factores importantes de nuestra conducta, terminando por ser censurada por aquellos a quienes tratamos de orientar. ¿Entendió? ¿Qué le estoy tratando de decir? Que muchas de las veces no nos detenemos y preguntamos, ¿estoy siendo ejemplo para las demás personas? Sino que dice, nos hemos detenido para considerar que una vida fiel, ejemplar y sincera puede llegar a ser mayor delante de Dios que las cosas que dije al principio, que le enseñara
podríamos decir, ¿verdad?, a los niños, o estar enfrente predicando, o estar dirigiendo un culto, que muchas de las veces son cosas vistosas delante de la gente, pero que en muchas ocasiones descuidamos muchas áreas de nuestra vida y no estamos siendo ejemplo para los demás. Entonces, fíjese bien que, como dice una frase, ¿verdad?, las apariencias engañan. Amén. Las apariencias engañan, pueden resultar falsas. Entonces, dice, puede ocultar el doble fondo de una vida cristiana a la que le faltan detalles esenciales que son para Dios. Y de lo que vamos a hablar en esta tarde, no le dije el tema, pero es siendo ejemplo en todo. En todo, mi hermano. Tenemos que aprender a ser ejemplo en todo, no en nada más en ciertas áreas. Entonces, el llamado que Dios nos está haciendo en esta tarde es, necesito que seas ejemplo en todo. En todo. Y creo que es algo, mi hermano, que muchas de las veces descuidamos. Descuidamos mucho. El ser ejemplo, ahorita vamos a decir cada una de las palabras que dice aquí en el verso 12. Dice, ejemplo en qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Qué vamos a ocasionar si somos ejemplo en todas estas áreas? Ahorita vamos a llegar a un texto. Pero fíjese bien, dice algo aquí muy importante, dice, quien se esfuerza por ser fiel y sincero, luchando por llevar una vida ejemplar. Mi Biblia dice, mi hermano, fíjese bien lo que dice mi Biblia ahí en 2 de Pedro 1, del 5 al 11, dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Dice que no caerá jamás quien se esfuerza en ser un ejemplo. Dice el verso 8, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan, fíjese bien, mi hermano, dice algo bien importante aquí, se lo estoy leyendo en otra versión. Dice, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o son ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Entendió? O sea, que no nos enfoquemos en una sola cosa. Dice, quienes hacen todas estas cosas, entonces, nuestro Dios les va a recibir en el reino de los cielos. Pero los que no lo hacen, dice, los que no llegan a desarrollarse de esta forma, entonces son cortos de vista o ciegos. Y no han entendido que fueron limpiados de sus pecados pasados. Ahora bien, mi hermano, vamos a entrar ahí al verso que leímos, al verso 12. Dice, sean ejemplos, primero dice, ¿en qué? Sea ejemplo en palabra. Fíjese que a través de las Escrituras, mi hermano, encontramos que una de las características de los hijos de Dios es su lenguaje. Una de las características de los hijos de Dios es su lenguaje. Y en muchas ocasiones se nos ha hablado de cómo debe de ser nuestro lenguaje como hijos de Dios. Sabemos que en el mundo, mi hermano, existe un sinnúmero de palabras obscenas, de palabras deshonestas.
Amén. Y ahí en Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces, una de las características que define a un cristiano es la palabra, su lenguaje. Está visiblemente comprobado, mi amor, que las personas intelectuales, y yo creo que todos lo saben, son las más difíciles de alcanzar para que vengan a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos creen saberlo todo y rechazan la palabra de Dios y rechazan a aquel que les brinda, que les habla de la palabra de Dios, y son los más difíciles de alcanzar para salvación, puesto que, como acabo de decir, viven, dice, en sí mismos creen saberlo todo y por lo tanto no están dispuestos a escuchar ninguna enseñanza. Entonces, mi hermano, muchas veces en nuestra vida cristiana, dice aquí, sale de nuestra boca palabras ociosas. ¿Cómo, mi hermano? ¿Cómo puede salir de usted y de mí palabras ociosas? Cuando murmuramos. Cuando empezamos a murmurar de la labor de cualquier hermano, cuando empezamos a criticar a mi hermano, o no nada más a mi hermano, al de afuera también. Cuando empezamos a hablar a espaldas de mi hermano, esa es una manera en la que de nosotros están saliendo palabras ociosas. Entonces, mi amor, nuestra Biblia dice, Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, sé ejemplo ¿en qué? En palabras. Que tus amigos y discípulos escuchen las palabras de Dios a través de usted y de mí. Eso es lo que dice, sé ejemplo en palabras. Nuestras palabras, mi hermano, siguen a nuestros pensamientos. Porque fíjese que lo que pensamos, muchas de las veces, lo decimos. Y la mayoría de nosotros, mi hermano, hablamos sin pensar, dice que es lo que las palabras realmente quieren decir. ¿Qué es esto? ¿Cómo nos espantaríamos si esas mismas palabras fueran dirigidas a nosotros de la misma manera en que nosotros la expresamos? Dice ahí en Santiago 3, del 6 al 8, dice, de todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. Así que nuestra lengua es muy peligrosa. Dice ahí en el verso 7, el ser humano puede domar toda clase de animales, toda clase de aves, toda clase de reptiles, toda clase de peces. Pero dice el verso 8, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e inalcanzable, llena de veneno mortal. Se lo estoy leyendo en otra versión, pero así dice. Por eso, mi hermano, en casi la mayoría de la Biblia, o si no es que en toda, nos dice sean ejemplo en palabra. Sean ejemplo. Que nuestras palabras, lo que decimos, vaya acompañado de mis acciones. Amén. Porque fíjese, mi hermano, un día va a salir toda persona de la que pudiésemos alguna vez haber sido de estorbo para que vinieran a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque vieron en nosotros que decíamos una cosa, pero nuestra conducta decía otra. O viceversa. Entonces vamos a dar cuentas, mi hermano. Lo que la Biblia nos dice es que tenemos que decir la verdad. Le voy a decir un ejemplo. Había una anciana bastante chismosa, de esas viejitas chismosas, bastante chismosa, que había herido a muchas personas, mi hermano. Había herido a bastantes personas. ¿Cómo? Dice que con las cosas que decía de ellas. Entonces ella una vez dijo, sí, yo sé que hablo mucho,
pero siempre me cuido de nunca decir algo que no sea la verdad. Amén. Pero ¿cómo decía esas verdades, mi hermano? Ahí está y a dónde vamos a llegar. Lo que la Biblia nos dice es que tenemos que decir la verdad, pero decírselas con amor, mi hermano. Decir la verdad en un tono fuerte o con mala intención puede cambiar, dice, la verdad en mentira. Y ser usada, fíjese bien, para matar a la gente. ¿Cómo? Despojándoles de su honra. Lastimosamente hay muchas personas heridas porque les dijeron sus verdades, pero de una manera que no era la correcta. Fíjese que cuando Jesús se enojaba es porque ya habían llegado a su límite. Es porque ya una y otra vez les había dicho lo que hiciesen. Y ya cuando nuestro Señor Jesucristo veía que no hacían caso, entonces iba. Y ahora sí enojado. Pero no a la primera, mi hermano. Porque podemos herir personas. Y podemos ser causa de que estas personas ya no vengan al camino de Cristo. Cuando la enseñanza y el tratar de romper hábitos, fíjese bien, al hablar no cambian estos hábitos, probablemente estamos enfrentando puertas abiertas al reino de las tinieblas. ¿Cómo? Dice, es momento que entremos al lugar santísimo y que nos hinquemos y derramemos esas lágrimas a nuestro Creador y le pidamos perdón por esas muchas ocasiones que nuestro vocabulario no ha honrado a nuestro Dios. Porque déjeme decirle que puede ser causa de que usted y yo no entremos al reino de Dios. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos con la gente. Esta disciplina, dice la palabra de nuestro Dios, que es algo fundamental. Es fundamental, pues la palabra de Dios nos enseña que, dice, todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, dice, este es varón perfecto, capaz también de ¿qué? De refrenar todo el cuerpo. Amén. Pudiese haber personas que dicen, no, yo no hablo así, yo todo lo digo bien. Bueno, dice la Biblia, entonces eres varón perfecto, que también eres capaz de controlar todo tu cuerpo. Entonces, tengamos mucho cuidado, mi amor, cómo nos expresamos en nuestras palabras, cómo hablamos allá afuera, qué palabras salen de nuestros labios, porque se nos ha dicho, y la Biblia lo dice, como nuestras palabras pueden servir para edificar, pero también sirven para matar, para herir personas. Entonces, dice la palabra de Dios, quiero que seas ejemplo, primero, en palabra, que tu lenguaje sea el adecuado, que tu lenguaje sea el de un verdadero cristiano, el de un verdadero hijo de Dios, que lo que salga de ti sea de bendición y no para maldecir, que lo que salga de ti sea para edificar personas, no para destruirlas. Amén. Después sigue diciendo, sé ejemplo en palabra y luego dice en conducta. Y la conducta, mi hermano, es el comportamiento que va con la palabra. La forma de ser una persona en nuestra vida, notamos la conducta por medio de la obra de Dios que fue realizada en nuestra vida. ¿Cómo es eso? Pues cuando alguien se convierte a Cristo de corazón, fíjese bien, y se somete a todas sus ordenanzas y mandamientos que la palabra de Dios nos dice que se produce un cambio. Amén. Se produce un cambio profundo, no nada más en una cosa, dice en todas las estructuras del cuerpo. Hay un cambio. Cuando usted y yo venimos a Cristo, hay un cambio radical en nuestra vida. Debe de haberlo. En primer lugar, ¿por qué? Porque hay un cambio. Porque usted y yo ya hemos nacido de nuevo. Entonces, cuando nacemos de nuevo, está escrito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Entonces lo que yo era, ya no soy. Porque aquella persona murió, ahora nació una nueva persona. Y en segundo lugar, somos trasladados al reino de los cielos. ¿Qué es esto? Que la conducta de un cristiano que hayas decidido ser ejemplo no puede ser ni siquiera parecida al resto de las personas de afuera. No podemos, mi hermano, comportarnos igual. No podemos hablar igual. No podemos, mi hermano, porque se supone que hemos nacido de nuevo. Ya nuestra vida vieja ya pasó. Lo que yo hacía antes ya quedó allá. Ya la Ana de antes quedó enterrada. Nació una nueva criatura. Entonces yo no puedo ser igual a las personas de allá de afuera. Lamentablemente, mi hermano, mucho cristiano lleva una conducta como los de afuera. Y son estas personas que la palabra de Dios dice, hay de aquel que sea tropiezo, para que uno de mis pequeños venga a mis pies. Dice ahí en Lucas 6, 43 y 44, dice, un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica, ¿por qué? Por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos, y las uvas no se cosechan de las zarzas. ¿Verdad que no? Y ahí en segundo libro de Corintios 3, versos 2 y 3 dice, la única carta de recomendación, mi hermano, que necesitamos, dice, son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta, dice aquí, no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Así que usted y yo somos cartas leídas. Amén. Sin embargo, la tarea de ser ejemplo en conducta no es un trabajo simple. No es un asunto simple y mucho menos fácil. Dice aquí, pues no se trata de mostrar por conveniencia una aparente piedad, sino un estado de vida permanente, fruto del milagro de Dios en nuestra vida. ¿Y de qué? Dice algo bien importante aquí, dice, y de la constante obediencia a la doctrina de Cristo el Señor. Qué lamentable es que cuando nos preguntan qué eres tú, ¿verdad? O dicen ellos, ¿qué religión eres? Y uno dice, soy cristiano, y digan, ¿eres cristiano? ¿En serio? Qué triste es, mi hermano. Qué triste es. ¿Por qué Dios nos está hablando de esto? Porque es necesario que empecemos ya a ser ejemplo. Ejemplo. He escuchado jóvenes decir a sus padres, ¿verdad? Tú no me digas nada si tú no lo haces. ¿Por qué me lo dices a mí? Y es triste, mi hermano. Es triste. Es triste que nosotros como padres no seamos ejemplo a nuestros hijos. Que seamos, como decía ahorita, aparente, todo aparente. Que nomás sea por un ratito y nomás cuando estoy en la iglesia de afuera yo soy totalmente diferente. ¿Por qué? Porque dice Dios, te estás engañando. Nos estamos engañando solitos, mi hermano. No podemos y no vamos a ir al cielo si nosotros llevamos una vida así, de apariencias, de nomás de nombre. Soy cristiano, pero mi conducta dice todo lo contrario. Porque ni soy ejemplo en palabra, ni soy ejemplo en conducta. Y dice Dios, es necesario que empieces a ser ejemplo. Si quieres, irte conmigo cuando yo venga.
Sigue diciendo, sé ejemplo en palabra, sé ejemplo en conducta. ¿Qué más sigue? Sé ejemplo en amor. Hay el amor. Y el amor, mi hermano, es un sentimiento que se expresa de varias maneras. Amén. El amor se expresa de muchas maneras y hacia diversos objetivos. Lamentablemente, el amor de afuera es muy distinto al amor que Dios nos dice que debemos de tener. Las cosas, mi hermano, que el hombre ama y la manera en que las ama, difieren de la posición, dice, en que se encuentre. ¿Qué es esto? Que si se encuentra en su estado natural, teniendo como única fuente de inspiración su mente carnal, dice, sus propias emociones y sentimientos, entonces amará con pasión carnal. Carnal, o sea, amará las cosas malas y las cosas obscenas. Eso es lo que el amor del mundo ama. Esa es la manera en que los de afuera aman. Es un amor carnal. Un amor carnal. Y el verdadero amor, dice, no es una locura incontrolable, sino un sentimiento noble. Las emociones son parte de nuestra alma, mi hermano. Pueden correr desde la tristeza más profunda, dice, hasta el gozo más glorioso. Y la Biblia nos muestra cuántas cosas malas puede el hombre amar cuando, dice, cuando éste no tiene en su vida el amor y el temor de Dios. Ahí, en el Salmo 4:2, habla de la vanidad y dice, ¿hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? ¿Qué otra cosa aman? El mal. Salmo 52:3 dice, amas el mal más que el bien y las mentiras más que la verdad. Las palabras, dice, perniciosas. Salmo 52:4 dice, te encanta destruir a la gente con tus palabras. Y termina diciendo, mentiroso. ¿Qué otra cosa ama el ser humano que no tiene el verdadero amor de Dios? La mentira. Dice el Salmo 62:4, dice, piensan derrocarme de mi alta posición, se deleitan en decir mentiras sobre mí, cuando están frente a mí me elogian, pero en su corazón me maldicen. ¿Y cuántas personas existen así, mi hermano? Que dicen, ay, te quiero mucho, pero por dentro estamos diciendo, no te quiero ni ver. Desearía jamás volverte a ver, pero por fuera, ay, hermoso o hermosa, te amo, dicen los de afuera. El dinero, mi hermano. El hombre carnal ama el dinero. Eclesiastés 5:10 dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. ¡Qué absurdo! Es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Y ahí en 1 Timoteo 6:10 dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Así que, hermano, si usted y yo tenemos a Cristo en nuestra vida, debemos de tener a Cristo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque como decía ahorita, porque hemos nacido de nuevo. Entonces, mi hermano, si usted y yo hemos nacido de nuevo, dice, el amor tiene otras proyecciones. El amor no ama lo que acabo de decir ahorita, sino que en primer lugar, no lo puede hacer porque dice en Gálatas 5:22 que es fruto del Espíritu Santo. Así que el apóstol Pablo nos enseña ya en Filipenses 4:8, donde dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. No dice piensa en la vanidad, piensa en hacer mal, piensa en decir mentiras.
Así que cuando el amor de Cristo, mi hermano, es derramado en usted y en mí, en nuestros corazones, dice que amamos a Dios con todo el corazón. Amén. Y entonces, como amamos a Dios con todo el corazón, dice, y al prójimo también como a nosotros mismos. No podemos amar a Dios y a mi prójimo no. No se puede. O viceversa, no puedo amar al prójimo y a Dios no. Entonces, mi hermano, el amor de Dios tiene como objetivo fundamental crear en las personas un estado de ánimo especial que dice que les permite tener paz y les permite tener armonía, sin causarse el más mínimo daño unos a otros. ¿Por qué las personas de afuera se causan daño? Se hieren. O no nada más las de afuera, mi hermano, también de adentro. ¿Por qué en muchas ocasiones nos causamos daño, nos herimos? No nos importa lastimar al otro. ¿Por qué? Dice, porque entonces mi amor, dice Dios, no está en ti. Porque si mi amor estuviera en ti, no dañaras a tu prójimo. Si mi amor estuviera en ti, cuidaras tus palabras. Tenemos que ejercitarnos en el verdadero amor, mi hermano. Con una dedicación, dice, especial. Allí el apóstol Pablo, en 1 Corintios 13, dice que si no tenemos amor, todas las demás cosas van a carecer de valor. ¿Qué tan importante es el amor de Dios en nuestras vidas, mi hermano? Es que tengamos el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué, mi hermano? Porque como usted y como yo que estamos en este lugar, porque amamos a Dios, estamos aquí. Porque amamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque el amor de Cristo es derramado en nosotros y por gratitud a nuestro Dios es que estamos en este lugar. Pero aquellos, mi hermano, y sigo repitiéndolo, que pudiendo estar aquí no lo están, mi hermano. Y que pensamos que aún así yo voy al cielo. Porque en todo el mes voy una semana, pero voy. ¿Será válido delante de Dios? Porque Dios examina los corazones, mi hermano. Dios examina nuestros corazones y Él sabe el motivo por el cual usted y yo en ocasiones no venimos aquí y si va a ser justificable delante de Dios o no. No le puedo decir yo a Dios, te amo, y estar en mi casa sentada sin hacer nada cuando debo de estar aquí en este lugar. No puedo, estoy mintiendo. Estoy mintiéndole a Dios y le estoy robando el tiempo que Dios merece. Entonces ya no nada más soy mentiroso, ahora soy ratero también, porque le estoy quitando el tiempo a Dios. No va a haber excusa, ¿no? No va a haber excusa. Porque en muchas ocasiones decimos, no, es que hay personas que salen de los trabajos temprano, mi hermano, y que pueden estar en este lugar y no lo hacen porque llegan cansados. Pero que se nos ha dado muchos testimonios, amén, de personas que salen raspando y están en este lugar. No es justo. No es justo. Para Dios no es justo. Necesitamos componernos ya. Necesitamos ya tomar las cosas en serio. El camino de Dios no es un juego, mi hermano. No es un juego el ser cristiano, el decir soy hijo de Dios, no es un juego. No es un juego, no estamos jugando a ser cristianos o no, a ser hijos de Dios o no. Porque al final, mi hermano, al final es cuando nos vamos a lamentar. Entonces, conocer el amor de Dios es conocerlo a Él. ¿Por qué? Porque dice su palabra, porque Dios es amor. Practicar el amor como Él nos manda. En su palabra es imitarlo, es vivir, dice, y actuar como Él actúa. Porque el amor de Dios, mi hermano, dice aquí, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo.
que nos fue dado, según Romanos 5:5. Oímos hablar de amor en la actualidad, como decía ahorita, oímos hoy en la actualidad hablar del amor. No podemos evitar pensar el mal significado que este mundo ha dado a esta palabra amor, es decir, te amo. ¿Por qué? Porque fíjese bien que el amor, como tantas otras cosas buenas que Dios nos ha dado, ha sido confundido y ha sido malinterpretado de su significado verdadero. La palabra amor allá afuera se usa bien libremente y escuchamos a todo mundo decir te amo, más el 14 de febrero. Te amo, todos se aman el 14 de febrero. Pero cuando hablamos de amor, mi hermano, para querer decir, dice, de esta manera se confunde en si lo que es gusto, a veces decimos, ¿verdad? O escriben en inglés, ¿verdad? Yo amo ese carro, o yo amo esa casa. Y perdemos el significado de lo que es amor, a lo que es un gusto. Una cosa, siempre decimos, una cosa es decir te quiero, otra cosa es decir te amo. De querer todos quieren, pero de amar no todos aman. El problema que tenemos es nuestro idioma, mi hermano, porque nuestro idioma tiene un tanto limitado, dice es un tanto limitado cuando se trata de expresar ciertas palabras. Amén. Y se nos ha hablado de las clases de amor, de lo que significa. Allá el eros, que es el amor carnal. Amor es el amor erótico, que puede existir en todas las parejas. Amén. El fileo, que es el amor entre padres e hijos. El afecto tierno de amistad, storge, algo así se dice. Y el amor ágape, que es el que nos habla la palabra de Dios, amor de Dios, que connota sacrificio y es totalmente desinteresado, el amor de Dios. Dios nos ama, nos amó antes. Amén. No dijo te amo porque tú me amaste, no, dice Dios yo te amé primero. Así que el amor es un regalo de Dios, mi amor. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque tenemos que ser ejemplo en todo. Ya dijimos en palabra, ya dijimos en conducta, ahora estamos hablando del amor. Un amor desinteresado. No decir, pues si tú me amas, yo te amo. O si tú me das esto, pues yo te amo, ¿verdad? No, es un amor desinteresado. El amor ágape debe ser parte del creyente. Debe ser parte de usted y de mí. Porque la Biblia dice que mi hermano, es el mayor de los dones. Dice ahí en 1 Corintios 13:13, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Es el amor. Entonces, de la misma manera en que nuestra relación con Dios y los demás debe estar basada en esto. Dice ahí, porque el amor no deja de ser. 1 Corintios 13:13 dice que están la fe, la esperanza y el amor, como decíamos ahorita, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, mi hermano, el amor nunca deja de ser, según 1 Corintios 13:8. Cuando venga lo perfecto, mi hermano, que es Cristo y su reino, no tendremos, dice, necesidad de tener más fe, porque es pues la fe, la convicción de lo que no se ve. Entonces, al verle, ya no va a haber necesidad de tener fe, porque le vamos a ver. No vamos a tener necesidad, dice, de tener más esperanza, pues nuestra esperanza, bienaventurada, es la venida de Cristo. Amén. Pero, mi hermano, el amor no pasará. ¿Por qué? Dice, porque Dios es amor y porque el amor nunca deja de ser. Así que habla de la manifestación del amor de Dios también, que nos hace sus hijos. El amor de Dios es más grande que ningún otro.
Es tal ese amor, mi hermano, que dice que nos amó cuando éramos usted y yo pecadores, cuando éramos de lo peor. Y habla de muchas cosas, mi hermano, escribí mucho aquí, pero se nos ha hablado en muchas ocasiones lo que es el verdadero amor. Y que Dios nos dice, ya deben de tener bien ejercitado el amor. El amor entre unos y otros. Nos abre, dice, la manifestación de nuestro amor hacia Dios nos abre el camino para amar a nuestro prójimo. El amor que nosotros ponemos hacia Dios, aun cuando este amor ha sido don de Dios, es producto, dice, de nuestra relación con Dios. Así que si usted y yo no tenemos amor, no hemos tenido una relación con Dios, ni hemos conocido a Dios, porque dice, porque yo soy amor. El amor debe ser como a sí mismo. El amor hacia nuestro prójimo debe ser un amor tal, dice, como el que sentimos por nosotros mismos. Pero qué triste es cuando ni nosotros nos amamos. Porque entonces yo no puedo amar a mi prójimo. ¿Y por qué no me puedo amar yo? Porque entonces el amor de Dios no está en mí. Y algo bien importante, mi hermano, amar es saludable. Es saludable porque dice, el amor que nosotros mostramos hacia nuestros familiares, hermanos y conocidos sirve de salud y bendición para sus vidas. Y científicamente se ha llegado a comprobar que el amor es necesario para la salud de cada una de las personas. El amor verdadero, mi hermano. Primera de Juan 4, del 7 al 8 dice, amados los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, mira, seamos ejemplo en todo. Dice Dios, en conducta, en palabra, en amor. Pero también dice, quiero que seas ejemplo en espíritu. ¿Qué es esto, mira? Al hablar del Espíritu no me refiero al Espíritu Santo, sino al Espíritu cristiano, a aquel, fíjese bien, a aquel Espíritu que se caracteriza a quienes son guiados por el Espíritu de Dios. Por eso ahí en su palabra dice, quiero que me adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. El espíritu humano se divide en diferentes áreas, mi hermano. Y una de esas áreas es la conciencia. Otra de esas áreas es la intuición espiritual. Y otra de esas áreas es la adoración. Ahora, ¿qué es la conciencia? Fíjense que la conciencia es la primera parte del espíritu. Y ella nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Acuérdense cuando decimos, ¿verdad? Pero va a quedar en tu conciencia. ¿Verdad? ¿Cuántos hemos dicho alguna vez eso? En tu conciencia quedará. O cuando crezcas, te vas a acordar. Porque todo queda ahí, mi hermano. Y al entregarnos a nuestro Señor Jesucristo, nuestra conciencia queda bajo la influencia del Espíritu Santo. Dice quien nos enseña la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, mi hermano, poco a poco empezamos a darnos cuenta, fíjese bien, de lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, y de la manera, dice, y nuestra manera de vivir tiene que cambiar. Cuando usted y yo quedamos influenciados por el Espíritu Santo, nuestra manera de vivir cambia. Sin embargo, mi hermano, en ciertas personas este cambio nunca llega a ser. Nunca llega a ser. ¿Por qué? Porque dice aquí, nunca se desarrolla ese sentido de saber de cómo es verdaderamente la vida cristiana, mientras que en otras la condenación nunca termina. Así que al enseñarles lo que la Biblia dice, pareciera que conocen lo correcto, mi hermano. Sí conocen lo correcto, pero ese conocimiento que estas personas tienen
no produce ningún verdadero cambio de vida. Por eso decimos, ¿y por qué si sabes no lo haces? ¿Verdad? ¿Y por qué si sabes lo que dice la Biblia, por qué no veo que tú lo hagas? Porque no ha habido un cambio en esta persona. No ha habido un cambio. Es como si hubiera algo que obstaculizara, mi hermano. Algo que obstaculizara la comprensión de lo que Dios nos dice. O les guía, o lo que nos guía a hacer. Y muchas veces, mi hermano, esa condición, fíjese bien, indica que hay puertas abiertas del diablo. Puertas abiertas del diablo, mi hermano, que han venido, dice, a través de generaciones pasadas o a través de alguna experiencia que la misma persona ha tenido y que dejó esas puertas abiertas y no se puede producir un cambio en su vida. ¿Por qué? Porque no las ha cerrado. No las ha cerrado. Entonces, esa es la conciencia. Otra de las áreas es la intuición espiritual y dice, sentimos el amor que Dios nos tiene. Si esta área está sana, sabremos intuitivamente que Dios quiere darnos buenas cosas y que no está en contra de nosotros, esperando a que nosotros nos equivoquemos para estarnos chicoteando. Porque vemos, ¿verdad? Que muchas personas dicen, sí, cada vez que voy es una chicoteada, ¿verdad? O Dios nada más me quiere estar castigando. Y no, mi hermano. La intuición espiritual es eso. Sentimos el amor de Dios. Y sabemos que cuando Dios nos llama la atención es por amor. Y recibimos las cosas con amor. Pero muchas de las personas no lo hacen así. La otra es la adoración, mi hermano. Y esta parte, el ser humano nació con esto, con tener algo que adorar. Amén. El pueblo de Israel se hizo becerros de oro para adorar. Para adorar. ¿Por qué? Estos ídolos sirvieron para llenar esa necesidad de adorar que Dios nos dio para atraerlo, para que le adoráramos a Él. Pero que este pueblo, en desobediencia, se hizo estos monos. Y vemos a toda la gente adorando. Porque es algo que está en el ser humano. Pero Dios lo puso, mi hermano, para que le adoráramos a Él. A Él. Entonces nos dio esta capacidad y nos dio esta necesidad para que le buscáramos a Él. Y para que Él a su vez, dice, pueda encontrarse con nosotros. Entonces muchos de nosotros, mi hermano, nos sentimos inhibidos en nuestra adoración. ¿Qué pasa? Que dice, no podemos adorar a Dios libremente. No podemos. Y esto puede indicar que hay puertas abiertas en nuestra adoración. La Biblia dice que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Amén. El apóstol Pablo, al referirse al fruto del Espíritu Santo ahí en Gálatas, describe los 9 elementos que lo forman. Todos se lo saben. Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Con lo cual, mi hermano, nos está enseñando que un cristiano lleno del Espíritu Santo puede desarrollar en su vida un carácter perfecto. Y que ya se nos ha hablado de los dones que debe de haber en nosotros. Pero, mi hermano, dice, el lenguaje despectivo e hiriente, así como el vivir malhumorado, son hechos que no se pueden justificar en un cristiano. Pues el remedio está en ser llenos del Espíritu Santo. Si tenemos problemas porque tenemos un espíritu violento, porque tenemos un espíritu rencoroso, porque tenemos un espíritu inclinado a cosas malas, si somos maliciosos, mentirosos, el remedio está en buscar el rostro de Dios en forma persistente y así poder ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando esto suceda, mi hermano, cuando estemos llenitos del Espíritu Santo, nuestra vida va a cambiar.
de la noche a la mañana. Hemos escuchado muchas veces el testimonio de nuestro pastor. Hubo un cambio radical, mi hermano, pero porque hubo una decisión genuina, hubo un arrepentimiento genuino. Entonces, ese cambio llega cuando usted y yo tomamos la decisión. Pero ¿por qué muchas veces no lo hacemos, mi hermano? Porque muchas personas ¿cómo le diré? Se defienden. Con su carácter se sienten fuertes. Y por eso no buscan el cambio. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, nuestra vida viene a ser diferente. Amén. Otra de las cosas que dice ahí que seamos ejemplo es, ¿qué sigue? Espíritu. Espíritu, mi amor. Ya lo dijimos, es el Espíritu el que estábamos hablando. Dice, palabra, conducta, amor, espíritu, fe. ¿Qué es fe? Y hemos hablado muchas veces de lo que es la fe. Si meditamos, mi hermano, dice aquí, el escritor a los Hebreos es quien más claramente nos habla acerca de lo que es fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, si meditamos usted y yo en este verso, podemos concluir que la fe en cuanto a lo que se espera o no se ve es seguridad firme, es esperanza segura y es un convencimiento total. ¿Qué es esto, mi hermano? Esta fe es la que proviene de las experiencias de nuestro diario vivir. Amén. Este tipo de fe no necesita ningún esfuerzo humano, ninguno, ni intervención divina, pues es parte de la personalidad humana para poder desarrollarla en la vida. Así que la razón de ser de esta fe es producto de lo que no se ve. Lo que no se ve del conocimiento, dice, es aquella que causa un gozo inicial por el oír el Evangelio. La fe verdadera, la que nos habla en la palabra de Dios, está definida en términos mayores. Amén. Mientras que hay una fe humana, mira. Hay una fe humana, obra de acuerdo a las circunstancias que les rodean. La fe bíblica es la seguridad y su obra el reflejo de acuerdo a los resultados que se esperan. Entonces, proviene de Dios, esta fe, proviene por el oír la palabra de Dios, es solo de algunos. ¿Quiénes? Dice los que creen. Amén. Es contraria a la duda. En esta fe no existe la duda. No existe la duda. Produce esperanza, produce, dice, denuedo en la predicación. Como dice ahí en 2 Corintios 4:13, que dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Así que esta fe es aprobada, permanece, que es la buena tierra. Amén. Es la verdadera fe, una sola. Y esta fe, mi hermano, es para salvación también. Es para salvación. Y nos habla de mucho lo que es fe, pero se nos ha hablado lo que es la fe. Y la fe no tiene que ser grande para que pueda funcionar. ¿Verdad que no? No tiene que ser grande. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, mi hermano, pensamos que no tenemos suficiente fe para hacer lo que debemos hacer. Amén. No tenemos suficiente fe para que Dios haga lo que le hemos pedido. Pero la palabra de Dios dice, en cierta ocasión los discípulos de Jesús le dijeron, aumentanos la fe. ¿Y qué les dijo Jesús, mi hermano? Si tuvieres fe, como un grano de mostaza, le dirías a aquel monte, muévete, y se movería. ¿Qué es un grano de mostaza, mi hermano? Una cosita así.
Así que con esto Dios dice, no necesitas una fe así, un granito de mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, harías muchas cosas. Entonces, cada uno, mi hermano, tenemos una medida de fe la cual Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que podamos funcionar en nuestra vida espiritual. Dice Romanos 12, creo, donde dice, el justo vivirá por fe. Y termina diciendo ahí el verso 12 que estuvimos leyendo, mi hermano. Sé ejemplo, ya dijimos, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y por último, en pureza. Pureza, ¿qué es pureza? Sinónimo de limpieza. ¿Qué es esto? Cuando se es limpio, se es puro. Amén. Cuando se es puro, no se mezclan. Dice en la vida cosas malas ni extrañas. Esto, mi hermano, la pureza es una entrega completa, manifestada hacia Dios. Es un estado del corazón, dice, completamente reservado para Dios. Y libre, dice, de toda distracción mundana. La pureza es la cualidad, fíjese bien, de que no hay defectos, ni errores, ni adulteraciones. Un ejemplo, el agua pura está libre de cualquier sustancia. Amén. El oro puro se ha refinado a tal punto, mi hermano, que toda escoria es eliminada. Y una vida pura, mi hermano, es aquella en la que el pecado ya no determina las elecciones que hacen la persona. Dice aquí, con frecuencia el término pureza se utiliza hoy en día, fíjese bien, y lo voy a decir así tal cual. La pureza se dice allá afuera, y lo decimos yo creo todos. Se utiliza hoy en día en cuanto a la intimidad de la persona, y la Biblia nos lo dice. Y la pureza, mi hermano, en este sentido, es estar libre de inmoralidad, es estar libre de perversión. Entonces la pureza está estrechamente, dice, relacionada con la santidad. La santidad, y aquellos, mi hermano, usted y yo que caminamos en santidad, mantendremos en nuestra intimidad, dice, nos mantendremos puros. ¿Cómo? Dice, absteniéndose antes del matrimonio, que hoy en día, y vemos muchas jovencitas, ¿verdad? Muchachas, ya no hay pureza, porque ya no se llegan puros al matrimonio, pero que la Biblia nos dice, debe de serlo. Y siendo, mi hermano, dice, cuando hemos nacido de nuevo mediante la fe en Jesús, deseamos vivir en pureza, y es lo que Dios desea de usted y de mí, que vivamos en una pureza, que vivamos en santidad. Amén. Y esta pureza no se limita, mi hermano, a nuestra intimidad, aunque eso es muy importante. Dios desea, mi hermano, que vivamos con pureza en todos los sentidos, en todas las áreas. Que vivamos con pureza, mi hermano. ¿Por qué? Porque la pureza, dice, debe definir nuestros pensamientos, debe de definir nuestras palabras, debe de definir nuestras acciones. Cuando nuestros corazones están contaminados, mi hermano, con impurezas, no podemos experimentar la presencia de Dios. No podemos. He escuchado decir, es que yo no siento la presencia de Dios, nunca la he sentido. No sé qué se siente. Y un corazón que no está puro no puede experimentar la presencia de Dios. Pero cuando nuestra afirmación, dice, de justicia se basa en lo que Jesús ha hecho,
Nos esforzamos por abandonar el pecado y viviremos con un corazón puro. ¿Cómo? Disfrutando de la comunión con nuestro Dios, mi hermano. Eso es la pureza. Así que Dios nos dice, quiero que seas ejemplo en todas estas áreas. En todas, mi hermano. Que si servimos en la iglesia no importa. No nada más eso importa. Importan todas las áreas de tu vida. Sé ejemplo en todo. Dice aquí, en todo. Ninguno tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. En palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo en todo. Seamos, mi hermano, ejemplo en todo. Empecemos a ser ejemplo en todo. Porque dice Dios, porque nada más así vas a entrar al reino de los cielos. Es necesario que empecemos, mi hermano, a trabajar en todas las áreas de nuestra vida. Quizás hacemos unas cosas, pero hay otras áreas en las cuales estamos fallando. Empecemos a trabajar en esas áreas, mi hermano. Empecemos a obedecer la palabra de Dios y aprovechemos, mi hermano. Aprovechemos cada tiempo, cada momento que usted y yo tengamos la oportunidad de estar en este lugar, aprovechémoslo, mi hermano. Porque se nos decía en otros mensajes, porque los tiempos son malos. Son malos. Son malos. Aprendamos, mi hermano, a que cuando tengamos que estar en este lugar, no entren otras cosas. No nos comprometamos en otras cosas cuando usted y yo tenemos que estar en este lugar. Si es por trabajo y por turnos, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pero si no tenemos nada que hacer y nos comprometemos a hacer otras cosas en días que usted y yo tenemos que estar aquí, cuentas vamos a ver. Seamos ejemplo en todo. En todo, porque mire, nuestros hijos lo ven. Nuestros hijos lo ven y qué triste es que después digan, tú no lo haces, ¿por qué yo lo voy a hacer? Entonces, para que así usted y yo, mi hermano, no seamos estorbo a otros que vengan a los pies de Cristo. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias por un consejo más, Señor, que nos has traído en esta tarde, noche, Señor. Gracias, mi Dios, porque nos estás alertando, Jesús. Son alertas que nos estás dando, mi Dios, en que empecemos a trabajar en esas áreas en las cuales aún batallamos. Que tu Espíritu Santo está dispuesto en ayudarnos, siempre y cuando nosotros nos decidamos, mi Dios. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos a trabajar en estas áreas que aún estamos batallando, para que podamos ser ejemplo en todo, mi Dios. En todo, Jesús, porque tú vienes por tu iglesia. Y vienes por una iglesia pura, santa y sin mancha, santa y sin arruga. Por eso es que nos das cada consejo, mi Dios. Por eso es que nos das estas palabras en que trabajemos, mi Dios, en que empecemos a ser ejemplo en cuanto a nuestra manera de hablar, en cuanto a nuestra manera de vivir, porque como nos lo dijiste ahorita, somos cartas leídas y hay de aquel por el cual la gente no venga a tus pies, Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos a seguirnos manteniendo firmes en tu camino. Ayúdanos, mi Dios, a seguirnos, esforzarnos por hacer las cosas tal y como tú nos las pides, a obedecer tu palabra tal y como tú lo mandas, mi Dios. Gracias, Jesús. Te pido, mi Dios, que bendigas a cada uno de mis hermanos que se pudieron dar el tiempo de estar en este lugar, Jesús. Te pido, Jesús, a aquellos que escucharon en las redes sociales, mi Dios, ayúdales, Jesús. Ayúdales, mi Dios, para que se sigan esforzando, Padre,
Te pido por estas personas también, Señor, que estando aquí no lo están, mi Dios, que pudiendo estar aquí no lo están. Padre, despiértales en el nombre de Jesús. Hazles ver que los tiempos que estamos viviendo son peligrosos y que es necesario que ya nos afirmemos en tu camino, que no es un juego, mi Dios, el estar aquí en tu camino, Jesús. Ayúdanos, Padre, a hacer las cosas como tú nos las pides. En el nombre de Jesús, despiértales, mi Dios, de ese sueño en el que están. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. A ti sea toda gloria, toda honra y toda alabanza, hoy y siempre. Amén.